Pues ya estamos. Cuando Estamos quieras, entonces, Sebastián. ¿no? Bien, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Sebastián Lorca, soy director de alumni de la Universidad de los Andes de acá de Chile, ¿no es cierto? Y les quiero dar la más cordial bienvenida a todos a este webinar Empleo en tiempos de pandemia y también qué pasará después del COVID-19, ¿no? Que es algo que nos tiene a todos muy preocupados e inquietos. Bueno, estamos muy contentos, la verdad, de hacer este webinar internacional, ¿no es cierto? Este webinar que lo hemos desarrollado y organizado entre 4 universidades: la Universidad de Navarra, de España, ¿no es cierto?, la Universidad Panamericana de México, la Universidad Austral de Argentina y la Universidad de los Andes de Chile. Y contarles un poco que este webinar es una continuación de un trabajo en conjunto que hemos venido haciendo, ¿no es cierto?, estas cuatro universidades para poder ayudar y acompañar, ¿no es cierto?, a todos nuestros alumnos egresados en todo el proceso de inserción laboral, ¿no? Bueno, ¿quién me acompaña hoy día? Hoy día me acompaña María Manson, que ella es la directora de graduados y desarrollo profesional de la Universidad Austral. Me acompaña Mónica Rodríguez, me parece que aún no ha podido conectarse, pero tiene algunos problemas técnicos, pero... Ah, ¿está? Bueno, perfecto, me acompaña Mónica. Sí. Aquí estoy. Buena, Mónica. Ella es la coordinadora de Career Service de la Universidad Panamericana del campus de Guadalajara. Y bueno, nos acompaña también Roberto Cabezas, que es el director de Career Service de la Universidad de Navarra y quien será nuestro flamante charlista del día de hoy, ¿no? Bueno, contarles que esta actividad va a tener una duración aproximada de 1 hora, en donde después de la charla de Roberto van a haber algunas preguntas, ¿no es cierto?, de los panelistas, y después vamos a dar espacio para que la gente, para los oyentes, hagan sus propias preguntas. Así que, bueno, la verdad es que el tiempo no es mucho, así que quiero dar inmediatamente el paso a Roberto. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu interés, y te dejo con todas las personas. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias a todos los panelistas que nos acompañan, María, Mónica, y muchas gracias a todos ustedes que están en diferentes partes del mundo. Esto es como decir buenas tardes España, buenos días Argentina, buenos días Santiago de Chile, buenos días México. Para algunos es la hora del desayuno o del café, para otros es la hora del mate. Nosotros aquí en España, bueno, no sé si la hora de la caña, a lo mejor faltan algunos minutillos para tomarse una caña, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Me imagino tendrán un montón de actividades importantísimas y nos han reservado este momento para compartir. Parece una webinar de la ONU, pero es una webinar de estas universidades que estamos empeñados en ayudar a nuestros alumnos y antiguos alumnos a encontrar, a poder desarrollar su carrera profesional de la mejor manera posible. Entonces, bueno, estamos en un contexto muy especial, muy excepcional, ¿no? En los últimos 100 años, creo yo que ha habido como 4 momentos que han cambiado, de alguna manera, desde mi perspectiva, la historia del mundo. La Segunda Guerra Mundial, por un lado, la caída del muro de Berlín, los atentados del 11S y ahora esta pandemia que nos está atacando de manera muy dura. Y el contexto no es fácil, es difícil. Benedetti tenía una frase, la leí hace pocos días, que dice, y que cobra mucha relevancia en estos días, porque dice, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y eso es verdad, o sea, nos han remecido, nos han removido de tal manera que esta supuesta estabilidad que teníamos se ha vuelto todo inestable y todo relativo, ¿no? Hay quienes dicen aquí, sobre todo aquí en España, que estamos como en la época de la posguerra civil, o sea, viene la recesión, no sé cuántas crisis hemos pasado, claro, como para ir animados por la vida, ¿no? Hay que sumarle a todo esto los problemas que cada uno tiene en su trabajo, y claro, todo esto se ha vuelto como un mundo muy complejo, ¿no? Cada uno de sus sectores estábamos acostumbrados antes del COVID a movernos libremente, a salir a la calle, ir de un sitio para otro, y ahora estamos machacados de videoconferencias, machacados del teletrabajo entre comillas. Y claro, no es fácil según las condiciones de cada uno, ¿no? Algunos tienen niños en casa, yo tengo 2 en mi casa, hay uno muy pequeño, mi pequeño Javier, que se cuelga las lámparas todos los días y que es muy complicado trabajar en este contexto. Hay quienes tienen situaciones personales y familiares muy difíciles, o tienen algún familiar enfermo, o incluso algún familiar que han fallecido. O sea, esta crisis nos ha
nos ha tocado profundamente a todos, y esto nos ha tocado además transversalmente, y es muy lógico en estos tiempos y bajo este contexto perder un poco el ánimo, ¿no? Quizás ese es el mayor peligro de estos días, el perder el ánimo. Al principio todo era una novedad, todo era un desafío, todo era un reto, pero llevamos casi 3 meses en esto y el peligro ahora mismo es cansarnos, es estresarnos, en que nos den ganas de saltarnos un poco las medidas que ponen las autoridades sanitarias y que espero que eso se quede solo en las ganas y que no nos saltemos ninguna medida, pero lo que quería decir es que esto no es un pozo, que esto es un túnel y hay luz al final del túnel. Del túnel se sale, de los pozos a veces no se sale, pero de los túneles se sale. No obstante, es muy lógico desanimarse. Pero cuando uno se desanima, también es normal que a veces, bueno, cueste cambiar estas situaciones y de alguna manera nos resignamos o nos conformamos con esta nube negra que se nos pone arriba de la cabeza. Pero es verdad que cuando uno está en una situación como esta, hay 3 palabras que son como muy peligrosas desde mi punto de vista y que uno tiene que evitar, cueste lo que cueste, que es la amargura, la tristeza y el mal humor. Porque vivir así es súper ingrato, es súper desagradable. Entonces, bueno, que nada nos haga perder como la buena actitud, la ilusión, las ganas. El contexto es difícil, eso no lo vamos a cambiar, pero las ganas, la actitud y la ilusión no nos puede faltar. Estos días he escuchado un montón de frases, de estas frases bonitas, ¿no? El si quieres puedes, no sé, estas frases como que quedan bien, pero desde mi óptica no son del todo ciertas, porque si quieres puedes, no siempre es verdad. El otro día una madre de un alumno, un posible alumno que quería entrar a la universidad decía, mi hijo quiere estudiar Derecho. Y dije, oiga, ¿y cómo anda de memoria? ¿No? Esta típica pregunta de la gente que quiere estudiar Derecho. Y dije, bueno, me dijo la madre, de memoria no del todo bien, ¿no? Con suerte se acuerda de su nombre. Y dije, oiga señora, ¿usted sabe cuánto se tiene que empollar esta gente que estudia Derecho o sea, tienen que tener una memoria privilegiada? Entonces, oiga, pero me han dicho que querer es poder, ¿no? Y si quieres puedes. Y dije, mire, quizás no va a ser así, se lo digo con mucho cariño, claro. El querer no siempre es poder, y menos en estos tiempos más complejos, ¿no? Otra cosa importante para todos los que están buscando trabajo, o los que quieren cambiar, o los que de alguna manera esta crisis económica les va a tocar de alguna forma, directa o indirecta, es saber que nadie les va a ir a buscar a vuestras casas, a sus casas, para ofrecerles nada. Nadie les va a solucionar el problema profesional o el problema del empleo, y las cosas las tenemos que emprender nosotros mismos, porque este tema funciona así. Solo tú puedes ayudarte. Podemos oír cosas interesantes, podemos leer libros interesantes, artículos de relevancia, participar en conferencias interesantes como esta, espero que sea de utilidad, pero si no la aplicamos, si no la ponemos en práctica, en realidad no sirve de nada, ¿no? Entonces el mérito no está en el que explica, en el que escribe, en el que comparte un discurso medianamente razonable, sino que el gran mérito está en el que coge todo esto, lo aplica y sobre todo lo lleva a la práctica. Entonces, es como coger de alguna manera nuestra vida por los cuernos, como se dice aquí en España, coger la vida por los cuernos y hacer con ella lo que queremos, ¿no? No lo que podemos o lo que de manera residual la vida nos deja, no, lo que nosotros queremos, lo que podemos, lo que nos ilusiona. Entonces yo creo que de alguna manera la actitud en esto juega un rol fundamental, un rol medular. Y de alguna manera, para gestionar mejor esto de manera excelente, tenemos que coger la vida entre nuestras manos, ¿no? Y luego también pienso que a veces queremos como cambiar nuestras realidades, ¿no? Pero solo podemos cambiar lo que está en nuestro contexto y lo que podemos realmente cambiar, lo que está en nuestras manos cambiar, con sinceridad, que no es lo mismo que conformismo, ¿no? Porque pasan un montón de cosas que en realidad no nos gustan, pero muchas de estas cosas que pasan no las podemos controlar, no está en nuestras manos cambiar. Tenemos que cambiar todo lo que esté en nuestro campo de actuación y poner todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra ilusión y también todos los medios para que algo que queremos ocurra. Y esto se llama
responsabilidad personal. María, creo que hay una primera pregunta. No sé si María o Sí, Mónica. Roberto, un poco relacionado con esto que estás hablando, yo me anoté alguna pregunta de las que fue haciendo al público en la preinscripción, y creo que tiene que ver con lo que vos estás planteando, que estamos ante una situación de gran complejidad que tendrá consecuencias muy significativas en todo sentido, en lo personal, en lo social, en lo laboral, en lo económico. Y la pregunta es cómo podemos enfrentar mejor este post-COVID-19. Pregunta muy buena, porque yo creo que la sociedad, hasta antes de la pandemia, estaba cambiando. Esta historia del cambio viene desde hace algunos años, ¿no? Y sobre todo en estos últimos años, la sociedad y el mundo estaba cambiando a una velocidad trepidante, ¿no? Y la verdad es que no sabíamos a ciencia cierta a dónde nos llevaba este cambio, esta revolución tecnológica, o algunos dicen la evolución tecnológica, o la globalización en la que estábamos implicados. Ahora, quizás con mayor intensidad, estamos viviendo un entorno muy volátil, extraordinariamente complejo desde mi punto de vista, y con seguridad, y esto lo hemos oído en los últimos días, muy incierto. O sea, no sabemos lo que va a pasar. Las reglas del juego, de mi perspectiva, han cambiado y cambiarán quizás aún más. Entonces, los paradigmas clásicos que nos dirigían, nos conducían como sociedad, han sido puestos claramente en jaque. Entonces, la era post-COVID será una era difícil, una época compleja. Y muchas personas necesitarán reciclarse para asegurar su empleo o su empleabilidad en un mercado del trabajo que previsiblemente sufrirá un montón de cambios, incluso cambios muy profundos. Entonces, este término como nueva normalidad, una cosa que a mí me parece un poco, en Chile decimos ciútica. Sebastián no lo dijo, pero yo soy chileno, vivo hace un montón de años aquí en España, pero soy chileno. Entonces en Chile decimos ciútica, esta expresión que no nos suena del todo, ¿no? Nos suena un poco rimbombante, ¿no? El término nueva normalidad, del que tanto oímos hablar últimamente. Es una propuesta de cambio, en definitiva, ¿no? De cambios en todo sentido, en nuestro entorno socioeconómico, como consecuencia de esta crisis, en las relaciones personales, en las formas de trabajar, en las dinámicas de trabajo, y lo más seguro es que esto no sea, o algo de esto no sea solamente una cosa contingente, sino que se prolongará en el tiempo. Yo pienso que quizás nuestros bolsillos serán como un termómetro de todos los cambios que vamos a ir viviendo. He oído y he leído a muchos especialistas que auguran que estos cambios modificarán nuestra forma de relacionarnos socialmente, incluso cómo nos comportamos como ciudadanos. Yo esto lo pienso desde lo más pequeño, es decir, desde la familia, desde nuestros amigos, desde nuestro trabajo, desde la sociedad, ¿no? Incluso como empleados, o me atrevo a decir, incluso como consumidores. O sea, esto nos va a tocar por todos los sitios. Y en esta época hemos hecho un montón de cosas, algunas cosas buenas, otras cosas malas, ¿no? Pero quizás recordaremos estos días como algunos como eventos importantes que han pasado, y quizás han pasado no como cosas tan significativas, pero ha sido realmente importante. Lo limpio que está el aire. O sea, se han puesto a pensar lo limpio que están nuestras ciudades, una cosa impresionante. O sea, hemos de alguna manera, producto de esta crisis lamentable que estamos viviendo, hemos parado el mundo. Y quizás tendremos más en cuenta este impacto medioambiental a la hora de tomar decisiones, y posiblemente también prestaremos muchísima atención a la salud, dedicaremos más tiempo a nuestros seres queridos, a nuestras familias, a nuestros hijos. Seremos quizás con seguridad muchísimo más solidarios también, porque si no nos ayudamos, esto va de cadena, ¿no? Si no buscamos partners y socios y nos ayudamos unos a otros, de esta no salimos. Y puede que también quizás nos volvamos más prudentes, más pacientes, más tolerantes. Yo, desde luego, muchísimo más. Y he ejercitado, no se imaginan cuánto, la paciencia y la tolerancia con mis críos pequeños. No siempre con buenos resultados, debo confesar. Pero bueno, he oído también quienes van más allá en esto de la nueva normalidad y sostienen que es una oportunidad única para resetear el sistema, ¿no? El cuestionarnos algunas de estas reglas del juego como clásicas que teníamos, ¿no? Aunque creo yo que hay que tener presente que los seres humanos también somos animales de memoria corta, ¿no?
Y quizás todo esto, esta beta positiva de las cosas muy, muy negativas que han ido pasando, se nos van a olvidar, porque somos animales de memoria muy corta, y somos así, eso hay que aceptarlo, se nos va a olvidar, ¿no? Y esta pandemia que nos ha removido a todos, que nos ha remecido a todos, ha remecido a los gobiernos, ha remecido a los sistemas económicos, ha remecido a las universidades, ha remecido a las empresas, nos ha remecido como personas, nos ha remecido a mí y a ti, en todos los rincones del planeta, en España, en México, en Chile, en Argentina, en todos los sitios. Estamos viviendo una sensación quizás como de extravío, como de incertidumbre, como de pérdida de la serenidad. Estamos como angustiados. Es una sensación, a mí que me gusta el mar, una sensación como de naufragio, ¿no? Cierro esta pregunta, María, con dos ideas que a mí me parece importantes de considerar. Por un lado está la incertidumbre, ¿no? Que nos debemos acostumbrar a vivir con esta incertidumbre. Estar como parados ante el abismo, ¿no? Estamos parados ante el abismo de manera constante. Y esto hay que aprender a vivir así, porque no vivíamos así. Es una situación nueva. Y para nosotros, y para muchos de nosotros, esta es una situación que realmente es novedosa, porque creíamos que éramos súper fuertes, éramos los súper todos, los supermanes, los superpadres, los super profesionales, los super amigos, los super todos, ¿no? Y éramos resistentes a todos y éramos como eternos, ¿no? Pues no, va a ser que no. Que esta incertidumbre nos hace ser, nos pone en su sitio, ¿no? Nos hace, de alguna manera, y uno con esta segunda idea, vulnerable, ¿no? Porque se ha puesto en jaque la vulnerabilidad del sistema global en el que estamos viviendo. Y esto es importante, porque esto es nuevo. Esto es lo que realmente nos ha removido, que nuestro sistema global ha sido puesto en jaque. El sistema económico, político, social, un sistema fragilizado, un sistema remecido y que nos obliga a replantearnos un millón de cosas y a hacernos otra vez las grandes preguntas de siempre. A levantarnos para buscar con estas respuestas de las grandes preguntas de siempre un futuro mejor. Y una vez que somos conscientes de que somos frágiles y que somos vulnerables, a lo mejor también podemos salir de nuestras zonas de confort para enfrentarnos a este nuevo contexto. Y yo creo también que nos va a hacer más fuertes, ¿no? Nos va a hacer más fuertes. Nos vamos a hacer como inmunes a un montón de cosas. Y debemos tener también cuidado con las interpretaciones que hacemos de todo esto que nos está pasando. Porque he oído, y ustedes también han oído seguramente en los telediarios o en los periódicos, en las conversaciones de pasillo, hay gente que sobreinterpreta esto y que nos atemoriza con discursos como incluso apocalípticos, un poco delirantes, ¿no? Y también los otros, los negacionistas, ¿no? Aquí no pasa nada, esto no, que también hay algunos, que no los vamos a mencionar, pero que todos sabemos quiénes son, y que niegan todo esto que está pasando, ¿no? Yo creo que es como una invitación a suspender los juicios y a ver de qué manera podemos aprender de todo esto y a valorar y actuar posteriormente sin contaminaciones. Yo creo que esta pandemia va a dejar secuelas muy importantes, sin lugar a dudas, muy importantes. Algunas de ellas yo creo que todavía ni siquiera las imaginamos, ¿no? Y yo creo que de alguna manera tenemos cada uno, ¿no? Yo y todos los que están detrás de esta pantalla, jugar un rol como muy activo o quizás súper activo en situaciones personales o profesionales que de alguna manera nos permitan amortiguar un poco el impacto de todo esto que está pasando. Y esto tiene que ver con la actitud, ¿no? Con las decisiones, actitud y decisiones. Pensar en positivo. El mundo está cambiando y ha cambiado un montón de veces y ahora lo está haciendo nuevamente. Y todos tendremos que adaptarnos a esta nueva forma de vivir, de trabajar o de relacionarnos. Nos guste más o nos guste menos. Quizás nos guste menos, ¿no? Y luego pienso, y esto para terminar esta pregunta, que nunca deberíamos dejar de asombrarnos. Esto es importante, ¿no? El dejar de asombrarnos que me parece un hábito excelente, ¿no? A veces, no sé, nos hablan de muertes y ya no nos asombramos. Un montón de muertes. Ya ni siquiera recuerdo cuántas muertes. Colina, estamos hablando de muerte. Es decir, que lo más importante en la vida es que lo más importante siga siendo lo más importante. Es como un trabalenguas, que lo más importante en la vida es hacer que lo más importante siga siendo lo más importante. La fe, la esperanza, la humildad, la alegría, la generosidad, la hermosa vocación por el servicio. En fin,
seguir asombrándolos con una sonrisa. La sonrisa de mi Javier o de mi Ainhoa, mis pequeños, me conmueve y me sigue conmoviendo el dolor. Se me hablando de una muerte, yo, jolín, es que no puedo pasar esto me afecta, no es que no me afecte. Yo creo que de alguna u otra manera esto nos permitirá reconstruir nuestras hojas de ruta, reconstruir nuestras brújulas interiores para seguir amando, para seguir agradeciendo, para seguir aportando y trabajando en nuestros proyectos personales y profesionales. Esto nos hará fuerte, porque el dolor nos hace crecer. El dolor es el camino al crecimiento. Y esto creo profundamente en esto. Y yo creo que va a ser la única manera que nos volvamos a reconstruir como mundo, como sociedad, como grupo de amigos, como grupo de trabajo, como familia. En fin, no sé quién va a preguntar ahora. Mónica. Sí, Roberto, muchas gracias. ¿Mónica? ¿Mónica? Yo no te escucho. Algo ha pasado. ¿Vosotros escucháis? ¿Qué se espera? Ahí sí. Perdón, es que no te oía. ¿Me puedes repetir algo de la tecnología, no? ¿Sebastián? Sí, no se escucha, Mónica. Si quieres te puedo hacer una pregunta mientras... Sí. Desde mi parte. Sí. Yo creo que sería súper interesante para todos que nos cuentes el aprendizaje que has adquirido en esta pandemia. Sí, yo creo que fíjate que esta pandemia todos hemos aprendido un montón de cosas, ¿no? Y lo negativo ya lo sabemos, pero si hay algo positivo que podemos sacar de esta crisis, es que nos hará menos individualistas, quizás, menos centrados en nosotros mismos, en las pequeñas como pulsaciones, o los pequeños deseos, o las pequeñas batallas o afanes en que estábamos metidos, ¿no? Para que realmente florezcamos como personas, como profesionales, y que nos ocupemos de las cosas que realmente valen la pena ocuparse, ¿no? Del bien común, y dejar de mirarse el ombligo. Me perdonan la expresión, mirarse el ombligo. De alguna manera, tenemos la obligación de construir juntos un mundo más justo, un mundo más humano y un mundo mejor. Y saber que la vida no siempre es divertida. O sea, siempre creemos que la vida es jiji, jaja. Pues va a ser que no. La vida a veces nos da un par de bofetadas y bien dadas y nos hace ver que las cosas importantes tienen que seguir siendo las importantes, como que nos centran, ¿no? La vida a veces es dura, es insoportable, es inaguantable. Y esta es la historia del mundo, y es así. Lo otro que me ha dejado es que la inquietud lleva al desánimo. El desánimo lleva a la preocupación, y la preocupación al miedo, y el miedo al pánico, y el pánico a la histeria, y la histeria nos puede llevar incluso a la desesperanza. Y en eso no podemos transar, ni tú ni yo, no podemos transar en perder la esperanza. Lo dije antes, esto es un túnel, no es un pozo, y de los túneles se sale, y hay que vivir siendo muy conscientes de que a veces necesitamos estas bofetadas porque somos frágiles, porque somos vulnerables, porque somos pequeños, porque eso nos hará más fuertes y seremos muchísimo más conscientes de lo que realmente importa, de lo que de verdad importa, el valor de la sonrisa, el valor de dar un abrazo. ¿Hace cuánto que yo no doy un abrazo? Qué ganas de estar con un amigo, darle un abrazo y de ver un partido de fútbol y bebernos una cerveza juntos. Es el valor de la amistad, el valor de la familia, el valor de tu mujer que te acompaña en las buenas y en las malas, el valor de tener a tus hijos cerca y sanos, el valor de tener tiempo. Siempre decimos, no tenemos tiempo, nunca tengo tiempo para nada, ¿no? Ojo, ahora lo tienes. ¿Y para qué? Para descansar, para disfrutar, para decirle a tu mujer cosas que no le has dicho nunca, para reflexionar, para decidir, cosas que no has decidido, pues decide, ahora que tienes tiempo, piensa y decide, ordena tu vida, lee, escribe, toca la guitarra, haz lo que quieras, pero haz. Y otra cosa, Sebastián, he aprendido a convivir. Esto que se dice como muy fácil, ¿no? He pasado mucho tiempo con mi familia, lo que no he pasado en los últimos 6 años, 7 años. Y he aprendido a entender, a respetar, a valorar, y a valorar también las diferencias, a ser tolerante, a ser generoso. El pensar que si no tengo nada bueno que decir, mejor me callo. Lo importante es que de verdad
podamos valorar todo esto que digo y realmente dimensionarlo, ¿no? Estas son las cosas que, o sea, que nos hacen de alguna manera reivindicar el afecto, reivindicar la ternura, reivindicar el amor, reivindicar la familia. Y me quejo menos. Yo en general no me quejo mucho, pero esto me ha enseñado también a quejarme menos posible, dentro de mis limitaciones. A veces me quejo. Me escucha mi mujer y me dice, ¡oh, pero si te quejas! Todo. He aprendido también no sé, qué sé yo, a ser más generoso, a comprender, a ser más solidario. Y yo creo que todas estas cosas que digo, todas las sabemos, y a lo mejor no somos conscientes de lo que está pasando. Y esto es como la fortaleza moral de nuestra sociedad. Y que a veces como que las tapamos, no sé, el día a día no deja ver que esta fortaleza moral es realmente lo más importante. Las personas no nos impactan por su coche, por su dinero, por su cargo, no nos impresionan por esto. Las personas nos va a seducir, nos va a encantar por su calidad humana. Eso es realmente lo importante. Yo no voy a ir a donde alguien diciendo lo que soy, no sé, no digo lo que tengo. Trato de ser una buena persona y ya está, con todas mis limitaciones, ¿no? Y también es importante que cómo nos van a recordar. Esta es otra cosa que he pensado muchísimo, ¿eh? Y por mis críos, que la gente va a recordar esto, nuestros críos van a recordar esto, nuestras familias van a recordar esto. ¿Y cómo quieren que nos recuerden a nosotros mismos, ¿no? Entonces quiero que me recuerden bien. No quiero que me recuerden enfadado. Quiero que me recuerden bien. Siendo generoso, siendo más humano, siendo sensible al dolor de lo que vemos. Y eso nos va a poner las prioridades en la cara, ¿no? Estas son las prioridades y estas son las cosas que realmente importan. Y saber además otra cosa, y con esto termino, que esto de la pandemia no es de una persona, no es de un gobierno, esto es de todos, ¿no? Y de esto salimos todos juntos, o no salimos, ¿no? Entonces somos generosos, cooperamos, salimos adelante y aceptamos el gran desafío ante todos, porque nos han crecido las incertidumbres, las preocupaciones, nos han salido arrugas, a mí al menos, nos ha crecido el pelo, yo me lo corté el otro día, pero lo tenía muy largo, nos han salido canas, pero lo más importante es que hemos crecido como personas. Sebastián, te puedo hacer una pregunta, porque es muy cierto lo que decís. ¿Me escuchás? Sí, es muy cierto lo que decís, pero lo que notamos nosotros también es que hay una preocupación con respecto al empleo, y hay mucha incertidumbre. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde encontrar una oportunidad cuando la sensación es que no están existiendo tantas? Eso nos pasa acá en Argentina, pero creemos que en el mundo en general. Sí, el tema es complicado, María, muy complicado. Y aquí cuando uno promete, si prometes, cumples, o si no prometas porque generas una frustración gigante. Entonces aquí, la verdad por delante, ¿no? El escenario es difícil. Eso no significa que no podamos salir adelante, no podamos tener un plan y tener esperanza, porque vamos a salir de esto. Lo que pasa es que el escenario es complejo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, yo creo que debemos hacer como un ejercicio de descenso personal sobre nosotros mismos. Nos tenemos que explorar, que descubrir, que reconocer nuestras oscuridades y nuestras luces. Y yo creo que eso de alguna manera nos va a hacer mucho mejores y nos va a hacer más empleables a la larga. Esta situación, estas circunstancias nos obligan a coger un rol como activo, ¿no? Un rol protagónico de nuestras vidas. No esperar y mirar esto desde la ventana, o como que en España se dice desde la barrera, ¿no? Pensando en la plaza de toros, que miramos desde la barrera los toros, ¿no? Desde la barrera o desde la ventana, nuestras vidas. No, tenemos que mirarlos, o sea, no tenemos que mirarlo, tenemos que coger nuestras vidas y hacer de nuestras vidas lo que nosotros queramos. Creo que estamos viviendo el fin del mundo tal y como lo hemos vivido, como lo hemos conocido. Y yo creo que esta experiencia, de alguna manera, nos hará a sofisticar nuestro estado, ¿no? Esto lo voy a desarrollar un poquito más, ¿no? Es decir, nos transformaremos, realizaremos un proceso de cambio y de aprendizaje que nos llevará como a un estado superior, ¿no? Claro, y aquí surgen un montón de preguntas, pero ¿qué hacer? ¿Por dónde tirar? ¿Por dónde empezar? Estamos como perdidos. Yo digo, no estamos perdidos. Podemos estar desorientados, podemos estar desconcertados, podemos estar un poco aturdidos por los movimientos de todas estas cosas que estamos viviendo y el confinamiento. Pero yo creo que de alguna manera sobrevivirán los profesionales y las personas, sobrevivirán, ¿no? Sobrevivirán a los cambios, quizás. Eso es una mejor manera de decirlo. A las personas que somos o son flexibles, ¿no?
las personas curiosas, a las personas inquietas, a las personas decididas, a las personas que tengan pasión y actitud y que se atrevan, que se atrevan y que se atrevan. Entonces, ¿cómo resumo esto? Lo resumo en 5 puntos. En querer. O sea, el querer es actitud. Y nos tiene que mover a algo, ¿no? Tenemos que tener el ánimo y la actitud para tener la determinación y el entusiasmo de hacer cosas, ¿no? Y de cumplir lo que anhelamos. El segundo, el saber. Es decir, yo tengo que prepararme, tengo que formarme, tengo que saber. Saber, saber y saber. Y las cosas, ya lo hablaremos surgirás con su guía, ¿qué se está necesitando hoy en día, ¿no? Luego imaginar, idear, crear, descubrir. Y luego poder. Y el poder tiene que ver con las intenciones, de todas estas ideas, todas estas ilusiones, llevarlo a un plan de acción que yo tengo que gestionar, ¿no? Un plan de acción que sea gestionable, que sea realizable. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo? ¿Los tiempos? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿A quién implico en todo esto? Todos somos testigos de los cambios importantes que están pasando en nuestras vidas. Muchos de esos cambios sostengo que son sin retorno. No vamos a volver en muchas situaciones y en muchos escenarios a la vida anterior. El mundo ha cambiado. Tu mundo y mi mundo ha cambiado. Ya no será el que fue. Y eso es definitivo. Y es el tiempo de reflexionar, de pensar y de hacer. Roberto, Sí. Mónica, no sé si se escuchará en este minuto, pero mandó su pregunta por mail, o sea, perdón, por chat. No sé si la pudiste ver. Mónica, ¿tú a ver si te escuchas? No se escucha. No se escucha, Mónica. Bueno, pero dice lo siguiente, dice la tecnología juega un papel importante. Sí. Muchos hemos teletrabajado desde casa. ¿Cómo es este cambio que se está dando a nivel mundial, digamos? Sí, yo creo que el coronavirus ha sido como el ensayo general para impulsar definitivamente el tema de la digitalización, que en todos nuestros países y en el mundo en general se venía desarrollando, ¿no? Pero nos ha obligado a teletrabajar, bueno, o pseudo teletrabajar, ¿no? Ha sido el teletrabajo propiamente tal, a ser flexible con las horarias, y claro, todo esto tiene matices, es verdad, ¿no? Porque el teletrabajo no es cambiar de lugar físico, el teletrabajo es otra cosa, tiene letra pequeña, ¿no? Habla de estructuras, de implementos, de cobertura laboral, bueno, un montón de historias, ¿no? Pero yo creo que, sobre todo esto que nos está pasando se basa en 2 conceptos, en confianza y en responsabilidad. De los profesionales que nos hemos visto implicados en todo esto y hemos tenido que usar las tecnologías para seguir viviendo profesionalmente, pero también de nuestras empresas, que confían en nosotros y que saben que somos responsables. Nosotros, por ejemplo, aquí en la universidad hemos adaptado de memoria, pero cerca de 1.500, 1.800 asignaturas online, de casi 12.000 alumnos conectados en todos los rincones del mundo. Nosotros somos una universidad presencial y que apostamos y ponemos en valor lo presencial. Pero claro, hemos tenido que adaptar todo esto de la noche a la mañana para que esos 12.000 alumnos sigan teniendo sus clases como estaba previsto y terminen su curso como lo han terminado, etcétera, etcétera. Y eso se basa en 3 cosas, creo yo, en compromiso, en generosidad y en coraje para enfrentar esto. Entonces, pienso que estamos en un momento histórico, de una relevancia importante. El mundo está viviendo un cambio enorme. La irrupción de la digitalización, que ahora se nos ha metido y se nos ha inyectado a una velocidad descontrolada en nuestras vidas y también en nuestras actividades profesionales, de alguna manera nos ha obligado a resetearnos, ¿no? Y claro, de alguna manera las generaciones que vienen, la generación Z, por ejemplo, que las tenemos en las aulas o recién están dando sus primeros pasos profesionales, son muy experimentados en estas materias y otros nos hemos tenido que preparar, que resetear y nos tenemos que seguir preparando. Estamos viviendo un proceso de digitalización súper a fondo y la crisis ha hecho que la digitalización sea como realmente entendida como necesaria. Bueno, me atrevo a decir que más que necesaria, como imprescindible en nuestras vidas personales y profesionales. Pero ojo, también creo que ha dejado al descubierto un montón de déficit en infraestructuras, ¿no? Infraestructuras digitales y que de alguna manera hay que enfrentar y solucionar, porque el que hayamos sobrevivido estos tiempos, estas semanas o estos meses a lo que nos ha tocado vivir con este enfrentamiento al teletrabajo y a la digitalización no significa que podamos dar por esta asignatura por aprobada, ¿no?
yo creo que las competencias digitales están en desarrollo. Y esto me parece importante. En España sufrimos un problema doble. Hay un dato que a mí me impacta un montón, que se estima que creo que cerca de 80.000 puestos de trabajo digitales no se cubren todos los años, y el 30% de los universitarios españoles no encuentran trabajo los 4 primeros años después de graduarse. Los indicadores los mencionábamos son buenos, y eso hay que mencionarlo, pero no obstante los indicadores globales dicen esto, es decir, aquí hay unas necesidades de perfiles digitales muy importantes y muy trascendentes, y todos están relacionados de manera directa con las nuevas tecnologías disruptivas, con la inteligencia artificial, con el cloud computing, con el big data, con la ciberseguridad, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí tenemos una tarea enorme por hacer. Chicos. Roberto, ¿te parece que te haga la última pregunta? Creo que es una pregunta que es bien interesante para todos antes de pasar a las preguntas del público. Sí. A ver, ¿qué le aconsejarías en este momento a los profesionales que están siendo víctimas de esta crisis económica? Yo creo que el mundo espera de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes en vuestras casas, respuestas como súper contundentes, súper actuales, súper sintonizadas con estos cambios que hemos estado hablando y que seguramente han salido en un montón de conversaciones que ustedes han tenido con su familia, con sus amigos, con sus círculos profesionales. Y esto nos obliga a ser protagonistas del cambio. Yo lo decía, no mirar desde la barrera, desde la ventana de nuestra casa, sino realmente ser protagonistas. Yo creo que nuestra empleabilidad ya no depende de alguna manera a lo que hemos alcanzado, ¿no? El nivel de maestría que he alcanzado por mi profesión, por mis estudios pretéritos y no sé qué, sino que estamos necesitados de estar como siempre alerta y preparados a los cambios que puedan pasar y que pasarán con seguridad en el futuro. Y eso, ¿a qué nos obliga, creo yo? A no perder el tiempo. O sea, que esto es como un consejo para la gente que está en su casa y dice, ¿y yo cómo me preparo? ¿Qué hago? Y no sé qué. No pierdan el tiempo. Aprovechen esta cuarentena para mejorar sus currículos profesionales, para conocerse. Mira, te voy a hablar a ti directamente y te voy a preguntar si te conoces, ¿no? ¿Te conoces? Analiza tus debilidades, tus fortalezas, tus intereses, tus motivaciones. Esto te hará muchísimo más empleable. Piensa en tus logros, en tus elementos diferenciadores. Tienes idiomas, sabes de tecnología, has hecho voluntariado, no sé, el mejorar de alguna manera nuestra marca personal, ¿no? Yo creo que esto nos hará muchísimo más empleable. A veces me dice, el otro día vino un chaval aquí al despacho y me dijo, pero yo no tengo nada, no he hecho nada en mi vida, no sé qué tal. Y, oye, ¿tienes alguna afición? Sí. Yo hago equitación. Jolín, es que detrás de la equitación hay un montón de competencias importantes. O sea, hay gente metódica, gente cuidadosa, gente paciente. Ojo con eso, que cuando el currículum está en blanco, hay otras cosas de las cuales también se pueden desprender cosas importantes. Además, estos días yo creo que hay que definir propósitos, metas, objetivos, que te ayuden a realmente a tener un horizonte. Y es difícil, si nos están oyendo la gente de la generación Z que se mueve con proyectos muy breves, muy cortos. Yo siempre digo que se mueven en su vida como en etapas de la PlayStation, ¿no? Que son muy cortitas. No la podemos hablar como mucho un año, ya más de 2 o 5 días ya es demasiado, ¿no? Tiene que ser como etapas de la PlayStation. Entonces, el tener al menos una visión de objetivos que tengan presentes, ¿no? El formarse, a lo mejor es un buen momento para continuar los estudios, para mejorar LinkedIn. LinkedIn no es el subir el currículum a LinkedIn. LinkedIn es una red profesional mucho más rica, que hay que trabajar, ¿no? En hacer networking, en hacer grupos de contactos, en saber que hay más gente que me puede ayudar y el estar motivado, o sea, el estar motivado para buscar trabajo, para estar atento, para saber que a lo mejor me puede tocar a mí una situación compleja y tengo que estar motivado. Yo, fíjate, soy un amante del fútbol. Yo no sé cuántos amantes del fútbol y yo he sufrido todo este tiempo sin fútbol. Sebastián, no sé tú, creo que eres como yo, cruzado de corazón. Somos de la Universidad Católica y nada, yo siempre, ¿no? Entonces yo, fíjate que esto de la motivación, voy a contar un caso que me tocó en casa hace algún tiempo. Para los que no saben de fútbol, a lo mejor conocen a Manuel Pellegrini, ¿no? Compatriota nuestro, chileno, director técnico, entrenador de fútbol, y que
hace un montón de años, creo que el 2014, le tocó a Pellegrini aterrizar en Inglaterra a dirigir al Manchester City, ¿no? En la liga inglesa, una liga importante. Y ese mismo año, este tío sale campeón de la Premier. Y sin penaltis injustos, sin fueras de juego, sin cosas raras, ¿no? Sino jugando bien y dando espectáculo. Y en Manchester City tenía que ganar, ya no recuerdo quién, creo que era el Queen's Park, uno de estos clubes, pues si no le ganaba hasta el Manchester United, que también venía tocándole la espalda. Entonces, el equipo Pellegrini este partido lo comenzó perdiendo, iba 1-2, recuerdo, y faltaban 5 minutos y no sé qué, y vinieron 2 goles, uno de ellos de acuerdo, y se montó una fiesta de la pera marinera, por supuesto en mi casa, yo el primero, ¿no? Y que un chileno gane la Premier era efectivamente digno de hazaña, ¿no? Después de 44 años que no ganaba el Manchester City, Pellegrini salía campeón. Lo celebré como enano. Y terminando el partido, mi mujer me dice, oye, que te toca lavar los platos, ¿eh? Dije, hombre, lavar los platos, y lo que sea necesario. Me puse a ello, vamos lavando platos, no sé qué, faltaba más, ¿no? Lo que me pusieron por delante lo lavaba. Terminé de lavar los platos y me dice, oye, hay que bajar también la basura. Joder, o sea, bajo la basura y la basura del vecino, si hace falta. Me fui bajando la escalera, saltaba de 2 en 2 los peldaños de mi casa. Yo vivo en una 7ª planta, la última, bajar 7 pisos con la bolsa de basura y me encuentro con un vecino. Me dice, buenas noches, muy seria, ¿no? Buenas noches. Hombre, buenas noches. Es que deme un abrazo, hombre, es que lo quiero un montón, y le di un abrazo y el tío me quedó mirando, claro, está loco, ¿no? Es que hemos ganado la Premier. O sea, estar motivados, ir motivados por la vida, porque cuando uno está alegre, ahora en serio, las cosas suceden. Y estas situaciones como que sacan la mejor versión de nosotros mismos. Y voy a dar 5 ejemplos y con esto termino. Porque las empresas buscan gente con talento. No sé si serán las mejores empresas, las que buscan gente con talento, pero yo creo que las mejores empresas buscan buenas personas. O sea, tienen que tener talento, pero sobre todo ser buenas personas, ¿no? Esto no es una cursilería, esto en la vida pasa y esto es importante saberlo. O sea, tenemos que ser buenas personas, ¿no? Y enfrentar esto, saber poner en valor esto, eso es lo que quiero decir. Lo segundo, saber que el escenario es complejo, es duro, va a ser complicado. Pero no tenemos que perder la alegría, la ilusión, el optimismo. Pero no me refiero a esta alegría de ser el payaso, el chistoso todo el día, ¿no? De andar riéndose a las 24 horas del día como tonto. No, me refiero a realmente exteriorizar una alegría interior, ¿no? Y que esa alegría se vea en nuestros actos, y que la gente irradiar alegría, que sea como contagiosa, ¿no? Ser optimista. Y esto de alguna manera nos hará que la gente con la cual nos vamos a relacionar tenga buena visión de nosotros, que eso sea contagioso. Yo tenía un jefe, cuando recién empezaba a dar mis primeros pasos profesionales, yo soy periodista, y me decía siempre, Roberto, la vida es simple. Y dije, joder, la vida es simple. Yo siempre la vi muy compleja, ¿no? Lo que pasa es que nosotros la hacemos compleja. Y esto me ha servido un montón en la vida, porque me he dado cuenta de que las cosas, o sea, que hay que hacer de manera extraordinaria las pequeñas cosas, ¿no? Y ahí hay un montón de diferencias. Y quizás la diferencia entre las grandes personas y las personas mediocres está ahí, está en hacer las cosas extraordinarias, las cosas pequeñas, las cosas ordinarias de manera extraordinaria, perdón. Las cosas ordinarias de manera extraordinaria. Es como una enseñanza enorme. Hay un pensador alemán, ha escrito un montón de libros muy cortitos, ¿no? Un pensador intelectual que me parece interesante, se llama Byung-Chul Han, tiene un nombre curioso. Es alemán, pero de origen oriental. Byung-Chul Han. Y este tío escribió un libro que hablaba de la sociedad del cansancio, que lo escribió antes del COVID, ¿no? Esta sociedad nuestra pre-COVID, ¿no? Que hablaba de la sociedad del cansancio, de que los profesionales, los obreros o no sé qué, tenían como el autocontrol, la autodisciplina, y se autoexigían al máximo en una sociedad donde el rendimiento, o sea, somos medidos por nuestro rendimiento, ¿no? Y esta sociedad, este escritor la califica como una sociedad del cansancio, ¿no? Y quizás este tiempo me hacía pensar, yo lo he leído en varias oportunidades, y me hace pensar que quizás sea el momento para transitar de una sociedad como la que dice él, ¿no? De la autoexigencia, de solo la sociedad del rendimiento, para una sociedad
con sentido, un trabajo con sentido, una vida con sentido, una familia con sentido, donde esté la trascendencia detrás de todo esto. Y quizás el teletrabajo nos va a permitir como ecualizar de alguna manera el tiempo del trabajo, el tiempo del ocio, el tiempo familiar. Yo os quiero invitar, les quiero invitar a alimentar la esperanza, a redoblar las confianzas y a perseverar sobre todo en la fe, en la alegría y en la paz. Muchas gracias. Bien. Roberto, a ver, dale, Mónica. Ya, es que tengo María. una pregunta de acá que hacen el público acá en México. Y me pregunta que, por ejemplo, se habla de actitud, solidaridad, pero un ejemplo de cómo ustedes como instituciones se pueden colaborar como universidades. Entonces, como para llevarnos a aterrizarla, ver cómo puede haber colaboración entre diferentes instituciones, universidades y así, ¿no? Para ayudarnos entre todos. Sí. Fíjate que el otro día escuché a Alfonso Sánchez Tabernero, el rector de la Universidad de Navarra, decir que de esta no salimos si no salimos con amigos, ¿no? Y esto que parece una cosa como tan obvia de nuestras vidas, de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, el tener amigos es como, no sé, nos define, el ser humano tiene amigos, ¿no? Y cultiva la amistad. Y no vamos a salir de esto si no salimos con amigos, si no salimos con partners, si no buscamos socios, si no nos aliamos. Y esto tiene que ver con la responsabilidad. Soy responsable para hacer esto y hago responsables a otro. Y tiene que ver con la solidaridad y tiene que ver con la generosidad también. Esta incertidumbre la viviremos mejor si la vivimos entre todos, ¿no? Y esto cobra sentido y es un buen andar para enfrentar esta crisis que nos va a tener y nos está poniendo contra las cuerdas, pero nos va a tener en los próximos meses muchísimo peor. Es una crisis económica muy considerable. Se vienen unas situaciones laborales difíciles. Y yo creo que si no tenemos el compromiso de trabajar en conjunto, si no somos lo suficientemente generosos, creativos y tenemos el coraje para juntarnos de las manos y buscar soluciones entre todos, este es un buen ejemplo. O sea, lo que estamos haciendo hoy es un ejemplo maravilloso, ¿no? Es un ejemplo maravilloso. Estamos en Argentina, en Chile, en México y en España a la vez. Aquí van a ser -10, son las 6 menos 10 de la tarde. Hemos destinado todos los que estamos aquí a compartir reflexiones en conjunto y que con seguridad algo de esto vamos a sacar, ¿no? Alguna luz roja de todas estas cosas que hemos dicho nos van a conectar, nos va a encender personal o profesionalmente para sacar algo bueno, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van los tiros, Mónica. Roberto, ¿te puedo hacer una pregunta yo que nos hace el público? Sí. Nos preguntan si, hablando de reciclarse profesionalmente, si ves conveniente hacer un giro radical en tu carrera, incluso invirtiendo en algún estudio de tipo máster o sí, si ya no o algo eres similar, muy joven. ¿no? Yo creo, fíjate que, bueno, estas cosas son como tan personales, ¿no? Es decir, hay que hacer un máster, pues, ¿no? Todo dependerá de las situaciones de cada uno, del contexto, del momento, del punto de inflexión profesional y personal en que cada uno esté. Lo que yo sí puedo decir, y esto estoy bastante convencido, es que los tiros en el mundo profesional y en el mercado laboral están claramente orientados, dirigidos hacia todo el tema de la digitalización, hacia todo el tema tecnológico. Y esa es una realidad inobjetable, ¿no? Es decir, las empresas necesitan y necesitarán muchísimo más en los próximos meses y en el próximo tiempo corto incorporar profesionales con talento muy concreto, creo yo. Millennial o Z, de manera preferible, ¿no? Es decir, nativos digitales, profesionales formados en tecnologías punteras, personas innovadoras, flexibles, habituados a trabajar por proyectos y con metodologías ágiles, ser flexibles, tener cintura, para ponerlo en términos deportivos, futbolísticos. Es decir, se necesitarán profesionales, creo yo, especializados en temas como muy tecnológicos, robótica, big data, ciberseguridad, blockchain, expertos en marketing digital, en fin, son como nichos, áreas o sectores que van a ser muy, muy demandados. Y también en temas de tecnología relacionada con el mundo sanitario, el tema de la genómica,
la investigación de fármacos, las vacunas, la inteligencia artificial traducida o implementada en todos estos sectores, biotecnología, en fin, yo creo que de alguna manera por ahí van los tiros y el futuro. Y de alguna manera, ojo, yo creo que pensar críticamente también este futuro, que es urgente todo esto que les he hablado, y es tan urgente pensar en este futuro inmediato como combatir la pandemia, porque se nos va a venir una crisis importante, se nos está viniendo, ella es real. Entonces, desde mi perspectiva, esto lo debemos pensar y reflexionar necesariamente también desde una óptica, no sé si va a ser muy doctor lo que voy a decir y pido disculpas, pero desde una perspectiva del humanismo tecnológico, ¿no? Humanizar esta tecnología para que no se impugna lo tecnológico por lo humano, ¿no? Claro que el futuro puede ser un poco distópico si lo vemos de esta manera. Yo creo que son necesarias o son imprescindibles políticas públicas y privadas que estén centradas en el ser humano y que se inspiren en un fondo humanista que nos permita poner en práctica todo esto con responsabilidad y con mucha humanidad, ¿no? Lo técnico es importante, pero la persona es muchísimo más importante. Otra pregunta. Roberto, ¿Hay tiempo o no hay? No sé. Sí. Sí, acá hay una pregunta del público que lo hicieron a través del formulario de inscripción. Sí. Es la siguiente: ¿cómo será el futuro de los jóvenes en el mundo frente a la situación del COVID-19, donde estamos endeudados y necesitamos conseguir oportunidades para salir adelante? Difícil, sin duda. Lo vamos a poner en positivo, ¿no? Es un reto, es un desafío. Porque la vida es lo que hacemos con ella. La vida no es lo que me dan, ¿no? Me cae esta crisis y me la como con patatas. Pues va a ser que no. La vida siempre genera oportunidades. A lo mejor en esta crisis hay oportunidades para crecer, para cambiar, para aprender, lo que hemos estado hablando, ¿no? Para crecer personal y profesionalmente, me refiero. Y también para que las cosas importantes sigan siendo lo más importante, para amar, para tener sentido, que tengan sentido nuestra vida, que tenga propósitos en nuestra vida, que tenga misión trascendente. Yo estoy aquí por algo, ¿no? Yo creo firmemente en esta juventud. Se dicen muchas cosas de esta juventud, yo, algunas las puedo compartir y otras no tanto, pero yo creo que le doy una dosis de confianza muy importante, muy decidida. Confío en la ilusión, confío en el entusiasmo, confío en la simpleza, confío en su generosidad, confío en su honestidad, en su imaginación, en su transparencia, confío en su empeño, confío en su perseverancia. Hay gente perseverante. Yo creo que nos van de alguna manera a empujar para transformar esta situación difícil en un reto, en una oportunidad, con su fuerza creativa, con su compromiso por mejorar el mundo, además. Están muy comprometidos estas nuevas generaciones con mejorar el mundo. Lo vemos en temas ambientales, pero lo vemos en todo orden de cosas, en la economía colaborativa, en fin. Yo creo que es un momento histórico importante. Yo creo que la vida gira a una velocidad muy distinta a la que giraba en mi época. Tengo 47 años, en la de mis padres o la de mis abuelos. Por supuesto que lo vertiginoso de estos cambios son mucho más importantes. Pero yo creo, y lo voy a reiterar, que en la vida nos seguimos dirigiendo, ciñendo, mirando bajo el paraguas de las cosas realmente que nos dirigen, ¿no? La fe, la esperanza, la humildad, la alegría, la generosidad, la humildad, el servicio, en fin, incluso el buen humor. Es decir, todas estas cosas no las podemos perder. Yo creo que esta juventud la tiene tan fresca que nos contagia, que nos empapa y que nos hará enfrentar esta crisis con mejores ojos, ¿no? Yo creo que todo esto nos hará construir estas hojas de ruta que yo hablaba, ¿no? Estas brújulas interiores de mejor manera. Porque no nos vamos a perder, no nos podemos perder en el bosque, tenemos que sacar la cabeza del bosque para realmente mirar estas cosas que son como las más importantes de la vida y sobre eso construir y enfrentar de mejor manera el futuro. Yo creo en esta juventud, Sebastián, digan lo que digan.
Perfecto, creo que tenemos tiempo para una última pregunta, ¿no? Sí. ¿Sí? Yo Puede ser no sé. que una buena pregunta para cerrar y que también viene del público, ¿no es cierto?, a través de los formularios de inscripción. Es la siguiente, ¿cuáles serán las nuevas oportunidades laborales que se vienen? Yo creo, lo he dibujado quizás de manera tímida, pero yo creo que las oportunidades laborales están y vendrán desde el mundo digital, desde el mundo de la tecnología y desde el mundo de estas nuevas necesidades, ¿no? En temas tecnológicos, en temas de robótica, en temas de Big Data, Biggest Data, leí un artículo, no sé qué, esta semana, ¿no? El tema de blockchain, en el tema de la inteligencia artificial, el tema de todo lo de biotecnología. Yo creo que por ahí claramente van los tiros, ¿no? Yo creo que estas nuevas generaciones están como muy preparadas para todo esto, ¿eh? A mí a lo mejor me hablan de estos temas y me resultan un poco más distantes, no menos importantes, sino solo un poco más distantes. Y estamos viviendo tiempos de incertidumbre, pero también tiempos, de incertidumbre y de desconfianza, por otro lado. Pero también tenemos un poco de certeza y sabemos que más o menos por dónde van a ir los tiros. Y esto realmente va a ser importante, y va a ser importante ahora, lo es importante. Donde las certezas escasean, esta es una de las certezas. Y yo creo que tenemos que poner mucho ojo, mucho tiempo y mucha, no preocupación, sino más bien ocupación en este tipo de cosas para los que nos toca un poco más de lejos y también para los que les toca un poco más de cerca. Yo creo que de alguna manera esta será la única manera de enfrentar estos nuevos tiempos y de interactuar con este nuevo mundo, ¿no? No me cabe la menor duda que esto va a ser así. Va a ser la única manera de construir entre todos un futuro mucho más humano, mucho más justo, mucho mejor y mucho más colaborativo y generoso. No sé si he respondido. Perfectamente. ¿Tienes algo, María? ¿No? Estamos todos seguros, estamos, ¿no? Estamos. Bueno, agradecerles a todos su interés, su entusiasmo por estar acá. Muchas gracias a ti también, Roberto, por la tremenda charla. Creo que cayeron todas las preguntas respondidas, muy bien respondidas, ¿no es cierto? Bueno, agradecerle también a los panelistas y bueno, esperamos vernos muy luego pronto. Y nada, desearle a todos que estén muy bien, cuídense. Las cosas no están muy buenas, sobre todo acá en América. Así que, bueno, cuídense todos y, bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente. Un abrazo enorme, muchísimo ánimo y gracias por estar ahí. Muchas gracias, Roberto. Nos vemos. Gracias a todos. Adiós. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias. Gracias a todos. No quiero cortar esto, le quiero dar las gracias a Bea y a Laura de mi equipo que han estado esmerándose para que esto resulte. Un millón de gracias. Adiós. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.